Hola chicos, les saludo de nueva cuenta. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los agentes físicos y cómo es que se clasifican dentro de la fisioterapia o cómo se pueden estudiar desde diferentes perspectivas de acuerdo a la función que están ejerciendo en el cuerpo humano. Bien, los agentes físicos, primero tenemos que definir qué es un agente físico dentro del campo de la terapéutica y para ello tendríamos que hablar de diferentes tipos de tratamiento. ¿Cuáles pueden ser los tipos de tratamiento que podemos tener en la fisioterapia? Pues bueno, podemos tener un tratamiento de tipo preventivo cuando yo pretendo hacer una intervención antes de que suceda algún tipo de accidente, antes de que suceda algún tipo de enfermedad. En este caso podemos trabajar, por ejemplo, de manera preventiva en el control de enfermedades degenerativas cuando ya tengo un antecedente previo o cuando soy susceptible a padecer algún tipo de lesión. En el caso del campo deportivo, pues bueno, con la guía del saber cómo se debe realizar un buen ejercicio o cómo puedo evitar una lesión guiando a este deportista de alto rendimiento y recordando mucho la parte de la importancia de un buen calentamiento, cómo llevar a cabo un buen estiramiento sin tener algún tipo de riesgo. Igual, cuáles son las medidas de prevención que yo tendría que tomar para levantar un peso. Todo esto se lleva dentro del tratamiento preventivo en fisioterapia. Podemos también tener un tratamiento de tipo curativo. Un tratamiento de tipo curativo una vez que ya tengo una enfermedad o una lesión que me está discapacitando, que me está limitando para realizar mis actividades de tipo habitual, pues bueno, aquí entraríamos también en juego. Podemos tener dos tipos de tratamientos con respecto a una cirugía. Cuando yo sufro un accidente que no estaba previsto, como no tengo una patología previa y yo sufro algún tipo de accidente que me lleva a una cirugía, yo puedo hablar de un tratamiento postquirúrgico, donde hay una intervención posterior a esta intervención en la que se pretende evitar las secuelas que pueda dejarme, por ejemplo, un periodo prolongado en cama, o el simple hecho de utilizar algún tipo de aditamento que me limite la funcionalidad de alguna articulación, pues bueno, ahí trabajaríamos sobre un tratamiento postquirúrgico. Toda la parte de la readaptación de este segmento corporal o de este individuo para poder llevar a cabo su máxima funcionalidad. Tenemos un tratamiento prequirúrgico que normalmente está ligado a enfermedades o a padecimientos crónico-degenerativos, por ejemplo en el caso de la gonartrosis, en el cual sí tengo un tiempo de preparación, en el cual ya tengo un diagnóstico y ya sé que me van a poder intervenir probablemente en 6 meses por algún tipo de patología y tengo un tiempo previo para preparar a mis músculos, a mis articulaciones para sufrir lo menos posible después de o durante esta cirugía y después de ella. También tenemos una intervención en la fase temprana o inmediata, donde podríamos aplicar, por ejemplo, justo después del accidente o justo después de esta lesión, tratando de evitar que se pierda masa muscular, que se pierda fuerza, dependiendo del caso, dependiendo del tipo de articulación que se vea afectada. En una fase tardía, donde ya existe un tiempo de espera posterior a la lesión y donde muy probablemente pues yo tenga que intervenir ya no desde el punto de vista curativo, sino desde un punto de vista más para trabajar sobre las secuelas que ya ha dejado esta enfermedad, donde ya tengo que trabajar únicamente para tratar de sacar el máximo potencial de esto que ya llega conmigo. Ya no estoy pretendiendo tener el 100% probablemente del movimiento. Sucede mucho en el hombro, sucede cuando tengo un padecimiento en donde ya se dejó mucho tiempo una articulación sin movimiento, pues bueno, ahí
trabajaríamos sobre una fase tardía. ¡Mande! Bien, trabajaríamos también sobre una posinmovilización cuando hay algún tipo de fractura que me involucra o algún esguince en el cual el médico traumatólogo, por ejemplo, me dejó un yeso o una fibra de vidrio y me está limitando la movilidad de mi articulación y hay que retirar este material. Posterior a esto, pues vamos a encontrar una falta de movilidad, vamos a encontrar una falta de fuerza y ahí es donde se interviene. Y finalmente en el mantenimiento de algún padecimiento, puede ser por ejemplo un evento vascular cerebral, puede ser un padecimiento de tipo crónico degenerativo para evitar que la progresión de la enfermedad avance, o algún tipo de padecimiento que genera limitación a nivel musculoesquelético. En el caso, por ejemplo, del adulto mayor, el tratamiento está enfocado justamente a este mantenimiento, en el cual pues pretendemos únicamente que el individuo sea funcional, que tenga la capacidad de desplazamiento, la capacidad de independencia, que no genere una carga a nivel social dentro de su círculo familiar o a nivel de la sociedad, en el cual tenga que involucrar a más personas para poder tener sus actividades básicas de la vida diaria. Bien, como definición, un agente físico es todo aquel que genera o que tiene una aportación de energía y que interacciona con un material biológico y va a implicar una cesión o de toda o una parte de esta energía. La energía que se absorbe va a generar efectos sobre este material biológico, tanto de manera física o primaria o de manera bioquímica. Todo agente físico que se utiliza, ya sea calor, frío, electricidad, algún agente mecánico, va a generar a nivel orgánico, a nivel físico, a nivel tisular, a nivel bioquímico, algún cambio. Nosotros podemos hablar de dos tipos de agentes ionizantes y no ionizantes. Dentro de la fisioterapia nosotros trabajamos con agentes no ionizantes. ¿Cuál es la diferencia entre un agente ionizante y un no ionizante? Bien, un agente ionizante va a ser un agente que va a generar cambios a nivel corpuscular, a nivel que va a emitir una radiación y va a generar campos de energía, campos de materia, donde va a modificar la estructura anatómica o la estructura funcional de una célula. A diferencia pues, de lo que hace un agente no ionizante, donde sí intervenimos a nivel bioquímico, hay un recambio de algunas sustancias, pero la estructura anatómica o la estructura funcional de estas células no se ve modificada. Bien, en la época de Hipócrates, estos agentes físicos se podían haber, Hipócrates clasificaba, más que los agentes físicos, clasificaba los agentes de tratamiento en tres. Él hablaba de agentes higiénicos, que es justo donde nosotros entramos, como todos aquellos que se podían obtener de la naturaleza. Hablaba de agua, de sol, de calor y frío, que no están tan lejos de lo que nosotros utilizamos, pero que con el paso del tiempo y con la evolución de la tecnología, con la evolución de algunos otros descubrimientos a nivel científico, pues fuimos añadiendo, como es el caso de la electroterapia, como la magnetoterapia y algunos otros tipos de usos, como en el caso, por ejemplo, de la luz. Se hizo algunas modificaciones y hoy en día podemos utilizar los láser de baja potencia para recuperar algunos tipos de tejidos. Hablaba de agentes farmacológicos. Recordemos que para esta época, pues, agentes farmacológicos derivaban mucho también de la naturaleza. Ellos se curaban un poco más, de una forma más natural. Y, pues bueno, hoy en día, aquí en México todavía seguimos conservando algunas
de algunos de sus conocimientos, no en balde la herbolaria mexicana, que sigue todavía en pie, que se sigue utilizando para el tratamiento de muchas enfermedades. Mucha de la cosmovisión que todavía tenemos de la antigüedad se sigue empleando, pues muy probablemente sea porque tiene realmente una funcionalidad. Probablemente no hay una base científica, pero sí sabemos que tienen alguna función. Y finalmente él hablaba de agentes quirúrgicos, donde hay una intervención un poco más invasiva y hay que dar un tratamiento pues ya más específico. Bien, entonces los agentes físicos dentro de la fisioterapia van a clasificarse en dos. Vamos a hablar de un agente físico como un agente que libera una energía, ya sea de tipo térmico, mecánico o electromagnético, y que va a tener una interacción física con un material biológico. Esta interacción a nivel físico va a generar una respuesta a nivel primario o a nivel celular con un recambio bioquímico, una modificación bioquímica y una respuesta secundaria. Nosotros esperamos una respuesta secundaria a nivel de tejidos y de órganos, pero esta respuesta debería ser local para que fuera adecuada y va a tener una acción terapéutica. Cuando yo empleo un agente físico sin una dosificación previa, cuando yo empleo un agente físico sin el cuidado pertinente derivado de esta valoración previa que yo ya llevé con mi paciente, pues bueno, hablamos de que este agente físico al que se ha sometido el individuo va a generar una respuesta general que va a ser inadecuada y puede generar una acción dañina o un daño al tejido tisular, incluso la muerte a nivel local. Bien, de manera general vamos a tener que los agentes físicos los podemos clasificar en tres, que son agentes mecánicos, donde podemos utilizar o podríamos tener agentes o mecanismos como la cinesiterapia, la mecanoterapia, agentes térmicos, con todo lo que tiene que ver con temperatura, con el uso de frío o el uso de calor, y agentes electromagnéticos, donde podemos emplear algunas herramientas en las cuales introducimos de manera directa alguna corriente eléctrica con la intención de modificar la estructura que estamos tratando y con la intención también de generar una aceleración en la recuperación de nuestro paciente. Recordemos que una de las funciones de la fisioterapia es ayudar al tejido a repararse. No generamos la curación de primera mano, nosotros no reparamos el tejido de manera directa, pero sí ayudamos a que la aceleración de esta curación se pueda dar. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que pueda ayudarles a definir un poco más estos términos y que les sea de ayuda para la comprensión de futuros temas.